Ricardo Rodríguez Ibero. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Martínez saluda. Buen día, Carlos Martínez, a tu audiencia también. Gracias por atenderme. Me preguntaba la gente que consultara contigo esta mañana, ¿en qué nos va a afectar a nosotros esta decisión de los Estados Unidos? Para que la gente entienda, como siempre, son muy claros. Me dice la gente, preguntarle a Ricardo, ¿qué significa el fin del dólar barato? ¿Y qué es esta decisión de Estados Unidos que hace que haya un fin del dólar barato? ¿Y esto a nosotros nos afecta positiva o negativamente? Bueno, el dólar barato, la terminación de la era del dólar barato, tiene que ver con una decisión de la Banca Central Norteamericana de disminuir los estímulos para la reactivación de la economía del gigante del norte. Ellos estaban inyectando 85 mil millones de dólares a tasas de interés cercanas a cero para reactivar la economía norteamericana, ¿verdad? Y ahora han decidido bajar en 10 mil millones de dólares eso a 75 mil millones. El mundo técnico en todo el hemisferio está contento de que el descenso haya sido solamente de 10 mil millones, porque teníamos el temor de que como la reactivación de la economía norteamericana tiene lugar en estos últimos días y semanas más fuertemente de lo que se había esperado, teníamos el temor de que la Banca Central Norteamericana disminuya mucho más todavía los estímulos domésticos para la reactivación. No tiene sentido desde luego seguir con estímulos domésticos si es que la economía ya está creciendo normalmente, que es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Entonces, digamos que es una mala noticia, pero no tan mala como la que se estaba esperando. El Banco Central del país del norte disminuye los estímulos para su reactivación, anuncia también un paulatino aumento en las tasas de interés, y ambas noticias son como las hojas de una misma tijera, ¿verdad? Tienen efecto en el sur del continente en general y en Paraguay en particular. En primer lugar, el hecho que el dólar norteamericano ahora empiece a aumentar su valor nominal, eso quiere decir el valor que se anota en las pizarras de las casas de cambio y de los bancos, ese es el valor nominal, empieza a aumentar también en Paraguay, menos de 24 horas después de que se haya anunciado que la Banca Central Norteamericana disminuía sus estímulos internos, ¿verdad? Eso significa que tenemos una correa de transmisión inmediata por vía electrónica entre las decisiones que se toman en Washington, D.C. y las que se toman también aquí en Asunción. Increíble es eso. Entonces, hoy ya todas las pizarras de las casas de cambio y de los bancos están cotizando el dólar a 4.600. Ese es el efecto inmediato. Y el efecto mediato, es decir, que va a venir después de los días y de las semanas, va a ser un aumento paulatino de las tasas de interés para los créditos que Paraguay pueda tomar en el extranjero. Y eso va a tener su influencia también en las tasas locales de interés. El Banco Central ya anunció hace unos días de que estarían aumentando las tasas de interés localmente a los efectos de combatir la inflación que no tuvo lugar en el pasado, ni está teniendo lugar ahora, sino la que puede tener lugar el año que viene, el año 2015, por anticipación ya. El Banco Central anuncia el combate a la inflación a los efectos de asegurar que la tasa anual de inflación en nuestro país se mantenga alrededor del 5%. Ese es el análisis general, Carlos Martínez, pero luego hay que ponerse a analizar ya los casos individuales. Por ejemplo, yo tengo un depósito a plazo en una entidad financiera por un año y me han cotizado a tanto, digamos, a una tasa de interés determinada por ese año. ¿Qué efecto tiene el aumento del dólar en eso, en primer lugar? ¿Y qué efecto tiene el aumento de la tasa de interés del Banco Central local en eso también? Esas son las cosas que hay que analizar puntualmente, Carlos Martínez, así como la situación de la persona que ha comprado un coche a crédito y en dólares. ¿Qué significa eso? Yo no sé si hay tiempo para analizar todos los casos concretos. Te voy a decir, ¿cuáles serían algunas consecuencias ahí para esa gente? Bueno, por ejemplo, lo que tenemos que saber, los que tenemos certificados de ahorro, es que como aumenta la tasa nominal del dólar en las pizarras de los bancos y de las casas de cambio, que cuando nosotros retiremos esos guaraníes de la entidad financiera en la que depositamos a plazo y queremos convertirlos a dólares, probablemente en dólares el ahorro que hemos colocado en Paraguay sea menor. Eso hay que saber. Sí. Y el que está endeudado en dólares, pero gana en
guaraníes. O sea, él está empleado, por ejemplo, en una gran empresa local, está ganando en guaraníes, pongamos que gane 10 millones de guaraníes, gana muy bien, ¿verdad? Pero se endeudó para comprar un coche por valor de 100 millones de guaraníes, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos que ver cómo ha hecho él el contrato de la compra del coche. Si el contrato está hecho en dólares, y yo le aconsejaría a él que procure la renegociación de ese contrato, porque de lo contrario va a ocurrir que como la tasa nominal del dólar en las casas de cambio y en los bancos va a estar aumentando mensualmente, paulatinamente parece, entonces cada vez que él tenga que pagar una cuota de su coche va a tener que pagar más en guaraníes. Eso claro. Si es que él gana guaraníes. Claro, claro. La cosa cambia si es que está ganando en dólares porque es exportador, digamos, ¿no? Pero si gana en guaraníes es un problema. Sí. Clarísimo. Quiere decir que, claro que tiene consecuencias directas para nosotros lo que decían en Washington, D.C., como decís, y esto tiene también, o no, consecuencias a la economía global para los que quieren, van a querer crédito el año que viene para invertir. La cosa es así, hay en todos los grandes centros urbanos del mundo, eso puede ser no solamente Nueva York o Chicago o San Francisco, también Londres, París, Frankfurt, Tokio, etcétera, hasta Hong Kong, ¿verdad? En todos esos centros, o en todas esas capitales del mundo, en las capitales financieras del mundo, el hecho de que las tasas de interés en dólares empiecen a aumentar genera un atractivo que no existía para los administradores de mega fondos de pensión que trabajan todos a nivel mundial. Van a darse cuenta de que va a convenir ahora recolocar esos fondos en dólares, sacarlos eventualmente del euro, sacarlos eventualmente del yen y de otras monedas y pasarlos nuevamente a dólares. El aumento de la demanda mundial por el dólar norteamericano va a aumentar aún más el valor que ya estamos percibiendo de ese dólar norteamericano, solamente porque el Banco Central de Washington anunció que aumentaba anunció el Banco Central que estaba aumentando la sensación de éxito en la economía norteamericana, pero por eso mismo estaba decidiendo el Banco Central norteamericano bajar los estímulos para la reactivación porque la economía ya estaba reactivada. Solamente eso ya hizo que la cotización nominal del dólar aumentara. Si ahora los administradores de mega fondos de pensión a nivel mundial empiezan también a recolocar sus colocaciones en dólar norteamericano y vamos a tener que hacer frente a un aumento mayor del dólar. Eso no es una seguridad 100%, es apenas un análisis de probabilidades, Carlos Martínez. Clarísimo. Y finalmente me pregunta la gente, ¿eso nos va a afectar a nosotros en cuanto al crecimiento económico del año que viene en Paraguay? No necesariamente. Resulta que nosotros en Paraguay tenemos por dentro una dinámica propia. Nos afecta mucho más la mora del sector público en el pago a sus contratistas y proveedores. Nos afecta mucho más el contrabando de productos argentinos. Nos afecta mucho más la corrupción desaforada en altas autoridades de los poderes del Estado y de otras dependencias estratégicas para el país en el sector público. Eso todo nos afecta mucho más que la cotización nominal del dólar. Por eso tenemos que ser conscientes que los problemas internos de Paraguay los tenemos que solucionar rápidamente, porque se vienen encima los problemas externos. Y los problemas externos están no solamente en un aumento en la cotización nominal del dólar, sino que también pueden caer los precios de las materias primas a nivel internacional, tanto de las materias primas agrícolas como de las minerales. Y ya vimos que se va a encarecer el crédito también. Todo eso sí, en su conjunto, tarde o temprano, condiciona el crecimiento económico de Paraguay, pero como ya se ha visto, tenemos un crecimiento económico orgánico en promedio del 5% más o menos. Esa es la tasa de crecimiento normal para este país. Se está anunciando que este año va a crecer entre 4,5 y 5% la economía. Vamos a ver hasta qué punto eso es influenciado o no por esas otras mega variables económicas mundiales. Yo creo que las variables internas son más influyentes, Carlos Martínez. Ricardo, como siempre, muy amable. Si no hablamos antes del 24, muy felices fiestas. Igualmente, Carlos Martínez. Gracias, amable Ricardo Rodríguez Silvero, sobre el aumento de cotización del dólar. Y sí,